Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente al estudio del capítulo 2, Gálatas. Quiero recordarles que el propósito de esta carta a los Gálatas, especialmente los dos primeros capítulos, es para Pablo dar a conocer que había dos versiones del Evangelio. La una fue dada a los apóstoles que estuvieron físicamente con Jesús, y la otra fue dada posteriormente a Pablo, una persona que no estuvo con Jesús, no le conocía físicamente a Jesús, más bien era un perseguidor de la fe. Como hemos hablado otras veces, Pablo estaba muy consciente que el enemigo mayor de la ley era la fe, y justamente la nueva secta del judaísmo, que era el cristianismo, enfatizaba la fe. Ellos predicaron la fe en Jesús el Mesías, además de los ritos y enseñanzas y sobre todo las disposiciones de los fariseos para guardar la ley. Esa era básicamente la religión que tenían ellos, y ese fue el Evangelio. El judaísmo más la aceptación que Jesús, el Mesías, había venido y que murió en una cruz y resucitó. Algo completamente sobrenatural. Ese fue el Evangelio. Y de ahí la iglesia primitiva quedó medio estancada, como hemos hablado otras veces, conforme se explica en la epístola de Pablo a los hebreos, especialmente los capítulos 5 y 6. Pablo les dice que la iglesia primitiva nunca llegó a tomar alimento sólido, vivieron de alimento de leche, de lácteos, un alimento muy débil para las personas que no tienen capacidad de digerir. Así les comparó a los de la iglesia primitiva, porque repito, se quedaron con el Evangelio, con la primera revelación del Evangelio que Dios les dio a los apóstoles, pero no avanzaron con la versión más inspirada, digamos, completamente inspirada del Evangelio, que Dios directamente le dio a Pablo, sin la intervención de los apóstoles. Esto hace muy claro el apóstol Pablo, y luego en este capítulo 2 va a analizar los frutos, el comportamiento de los que siguen las dos versiones del Evangelio. Entonces empezamos leyendo capítulo 2 de Gálatas, los versículos del 1 al 5. Después de 14 años, nuevamente subí a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Pablo, después de 14 años que había subido a Jerusalén, como leímos en el capítulo 1, para hablar con Pedro. Y habló con Pedro, y luego finalmente conoció por un tiempo corto a Jacobo, o sea, ¿cómo se llama este? El Santiago no sé por qué le cambiaron el nombre, el Santiago del Nuevo Testamento. Bueno, entonces subieron después de 14 años de esta primera entrevista de Pablo con Pedro, y ahora dice el versículo 2 que subió por una revelación. Dios le dio una revelación a Pablo que debía subir a Jerusalén y que presente el Evangelio a los de Jerusalén, especialmente a los dirigentes de la congregación de Jerusalén, tal como predica a los gentiles. Dice así el versículo 2, pero lo hice en privado a los que eran de reputación. Los que eran de reputación, como más abajo leeremos, son Jacobo, el Santiago del Nuevo Testamento, digo de la epístola, Pedro y Pablo. Quizá dice, corría en vano. Pablo pensaba, a pesar que fue un viaje que Dios le inspiró que vaya, sin embargo él tenía la impresión de que no le iban, o que ellos sabían mejor, otra vez más clara la versión del Evangelio, aunque él no estaba seguro de eso, o que simplemente no lo iban a tomar en cuenta. Por eso dice, corrí en vano. El versículo 3, pero ni siquiera Tito, que era griego, necesitó circuncidarse para esta entrevista, en la cual la primera entrevista, esta es la entrevista que luego al siguiente día se relata en Hechos 15. En esta primera entrevista, Pablo
predicó el Evangelio como predica a los gentiles ante Jacobo, Pedro y Juan. El versículo 4. Esta predicación y esta predicación que iba a hacer Pablo, fue por causa de falsos hermanos, dice el versículo 4, que se infiltraron en la iglesia primitiva para espiar la libertad que teníamos en Jesús el Mesías con el fin de esclavizarnos. Bueno, ellos entraron, según el decir de Pablo, a la iglesia de Jerusalén, pero luego fueron a Antioquía, en Egipto, donde predicaba Pablo, para ahí espiar qué tipo de libertad tenían en Jesús, porque se hablaba mucho de que en Jesús habían sido libertados. Ellos no sabían que la libertad a la que se refería, tan grande y tan buena, libertad del pecado, que se alcanzó gracias al sacrificio de Jesús. El versículo 5, ellos querían esclavizar, dice, espiaron nuestra libertad en el Mesías para esclavizarnos otra vez a la ley. Una vez que se esclaviza a la persona a la ley, realmente es al pecado lo que se esclaviza. El versículo 5. A esta espionaje que tuvieron y además esta presión que hubo en la iglesia de Antioquía por parte de estos judíos que bajaron de Jerusalén, hubo presión para que vuelvan a la ley, que vuelvan a circuncidarse, como se explica en Hechos 15. Y entonces dice Pablo que no cedimos ni por un momento para someternos a ellos, para que la verdad del Evangelio continúe con el resto de gentiles, entre estos los Gálatas. Ahora los versículos 6 al 10. Dice, y los que parecían ser algo, porque eran o hacían algo especial, aunque Dios no tome en cuenta esto del hombre, nada me impartieron. Estos que parecían ser algo, en otras versiones está repetidamente trasladado, ¿cómo se dice? Traducido, estaba traducido los de reputación de la iglesia de Jerusalén. Nada me impartieron, dice el versículo 6. Estos, o sea, Pedro, Pablo y Jacobo, nada le impartieron, nada le enseñaron. O sea, él enseñó el Evangelio como enseñaba a los gentiles, pero ellos no reputaron nada, ni nada le enseñaron. El 7, más al contrario, ellos, Jacobo, Pedro y Pablo, comprendieron que se me había confiado el Evangelio a los de la incircuncisión, gentiles, como a Pedro a los de la circuncisión. Entonces, después que escucharon el Evangelio, como Pablo les presentó, como Pablo predicaba a los gentiles, ellos simplemente entendieron que Dios les había escogido a Pablo para enviarle a que predique a los gentiles y a ellos para que predique a los judíos. En otras palabras, ellos pensaron que el Evangelio tenía dos versiones. Esto pensaron Pedro, Juan y Santiago, o sea, Jacobo, que el Evangelio tenía dos versiones. La una versión era para los judíos, que era la versión, una combinación de la ley con la fe en que Jesús era el Mesías que había muerto y resucitado. Y la otra versión era para los gentiles, los que no conocían la ley, y para esta debía predicar Pablo, porque ellos vieron que realmente en la versión de Pablo la ley no tiene un papel positivo. Al contrario, la ley y el Evangelio se oponen. Al contrario, la ley y la gracia son dos fuerzas que luchan y que, por supuesto, la gracia vence porque la gracia es la expresión del amor de Dios al hombre, ¿no es cierto? A una persona individual. Y más bien la ley es para que el pecado pueda ejercer, su poder en una persona esclavizándolo. Y entonces, ellos pensaban, no entendían estas cosas que Pablo ya sabía esto respecto a la ley. Por eso pensaron que para los gentiles estaba bien el Evangelio de Pablo porque la ley no tenía ningún papel, más bien tenía un papel negativo. En cambio, para los judíos, la ley estaba ahí presente, según ellos, porque ellos conocían la ley. El 8, dice Pablo, por esto, el que obró, pensaban los tres apóstoles estos, que
el que obró, por esto, el que obró eficazmente, en Pedro para comunicar a los de la circuncisión el evangelio, también obró para que Pablo predique el evangelio a los de la incircuncisión. Repito, pensaban que habían dos versiones del evangelio. Y esto pareciera que no es importante. Justamente aquí en nuestra época, en el siglo XXI, también se piensa que hay una sola versión del evangelio, que es la versión de los judíos. Esto es, Jesús es el Mesías. Jesús nos sustituyó en la muerte, pero entonces hay que guardar la ley, y si alguien peca, rompe la ley, lo que hay que hacer es arrepentirse y confesar a Dios del pecado y pedirle perdón porque Jesús murió. Es la versión del evangelio de los judíos, los que pensaron así, Pedro, Pablo y Santiago. No es la versión de Pablo, pero queremos enfatizar que recuerden el capítulo 1 en que Pablo dice expresamente que Dios le habló directamente a él, le explicó el evangelio, le reveló la salvación desde el interior de la mente de la persona. Si ustedes comprenderán, el evangelio para los judíos no abarcaba la mente, porque simplemente Jesús había muerto para librar del castigo del pecado, la muerte, porque ellos no entendían bien lo que es la remisión de pecados. En el judaísmo prácticamente no enseñaban eso, sino el arrepentimiento, que era llorar por los pecados, y luego la confesión a Dios al imponer las manos en los animales sacrificados. Bueno, entonces dice que igualmente piensan estos apóstoles que así como Dios obró eficazmente en Pedro para que predique el evangelio a los judíos, también ha obrado eficazmente en Pablo para que predique el evangelio a los gentiles. Ahora, el versículo 9 dice: Jacobo, Cefas y Juan, que tenían la reputación de ser las columnas. Aquí vale la pena aclarar, no era Pedro el jefe general. El jefe era realmente Jacobo. Ustedes pueden leer la evidencia de esto en Hechos 15. Era Jacobo, el hermano de Jesús. Realmente no era hermano de Jesús, pero la gente creía que era hermano de Jesús porque era hijo de José, no de María. Jacobo, o Santiago, Cefas, Pedro y Juan, tenían la reputación de ser las columnas. Eran los tres que dirigían la iglesia judía desde Jerusalén. Y por supuesto, de esos tres, era Jacobo el que tenía la última palabra. Repito, vayan a Hechos 15, ahí van a comprobar eso. Entonces, al conocer, dice, la gracia que se me había dado después de escucharle a Pablo el Evangelio, se dieron cuenta que realmente Dios había derramado la gracia en Pablo. Nos dieron la diestra de compañerismo, a mí y a Bernabé, a fin de que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Repito, tenían el concepto de dos versiones del Evangelio. Por supuesto, pensaban ellos que en la versión de ellos estaba la ley, era superior, pero al leer la epístola a los romanos se ve lo opuesto, y lo que vamos a leer también más abajo indica que era justamente lo opuesto. La versión de Pablo, una versión completa del Evangelio. Ustedes saben que la inspiración va por etapas. Siempre ha sido así. Un tema Dios no da de golpe a todo, sino va abriendo espacio, dando pequeñas revelaciones, hasta que llega la revelación completa. En el Evangelio, la revelación que le dio a Pablo es la completa. No ha habido más revelación de ahí. Por eso es importante entender el Evangelio como Pablo lo enseña, porque ese es el Evangelio de la salvación. Esto es lo que dijo Pablo en el capítulo 1. El que no enseña el Evangelio que él enseña, dijo, sea maldito. Y no estaba diciendo porque estaba bravo, estaba inspirado por Dios. Bueno, el versículo 10 dice, después de hacer este acto de compañerismo en la predicación del Evangelio, Pedro, Juan y Santiago, entonces les rogaron a Pablo y a Bernabé, dice el versículo 10, que nos acordáramos de los pobres. Y Pablo añade, dice, a pesar de que yo ya me apuraba en hacer esto.
O sea, Pablo, ellos pensaron, como no estaba en el evangelio de Pablo, la ley, ellos pensaron que la misericordia que la ley pide, o sea, la compasión, la caridad que la ley pide a los necesitados, no estaba dentro del evangelio de Pablo, por eso le estaban recomendando que por favor, a pesar que no estaba en su evangelio, que reúna caridad para mandar a los pobres que había en Jerusalén, porque había muchos de ellos, de los cristianos de Jerusalén, judíos, habían sido despojados de sus propiedades. El versículo 11. Ahora, el problema. Muy bien, este es el antecedente. Pablo conocía el evangelio, tenía que predicarlo a los judíos. Pero sin embargo fue Pedro, dice el versículo 11 Pablo, que cuando Pedro vino a Antioquia, me opuse a él frontalmente y le censuré. Esto es importante tener en cuenta, en primer lugar, porque Pedro no era el jefe de Pablo. Pedro no era el jefe de la iglesia. Porque aquí Pablo, uno que vino posteriormente, que nunca estuvo con Jesús, porque así le veían los otros apóstoles, que simplemente era celoso para predicar y tenía buena oratoria, le censure y que Pedro no tenga palabras para refutar la censura. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquia, me opuse, dice Pablo, frontalmente, le enfrenté a él y le censuré. El 12, porque antes, este es el pecado de Pedro, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, de parte de Santiago, él comía, repito, Santiago era el jefe de la iglesia en Jerusalén, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron los judíos, Pedro ocultaba que comía con los gentiles y es más, se apartó de ellos porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los de la circuncisión eran aquellos judíos que Jacobo, Santiago, mandó de Jerusalén, simplemente, no sé para qué mandó, creo que les mandó para espiar. Les mandó para que vean cómo va Pedro con el asunto de estas dos versiones del Evangelio. Y el versículo 13 dice, y el resto de judíos, los que vinieron y los judíos que vivían en Antioquia y que se habían convertido al Evangelio de Pablo, se unieron a la hipocresía de Pedro. Incluso Bernabé, el compañero de Pablo, también se unió a la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? La ley dice que un judío no puede juntarse con un gentil porque un gentil es inmundo. El judío que se junta con un gentil, se roza, advertida o inadvertidamente o cualquier cosa de esas, peor comer con él, no puede ir al templo a adorar ese día. Por eso es inmundo. Eso es la ley que Dios dio a Moisés. Los judíos de Jerusalén, Pedro y los otros, Pedro no estaba muy convencido porque él, como leímos hace un momento, antes que vengan estos judaizantes, él estaba comiendo ya con los gentiles, de acuerdo al Evangelio de Pablo, y de acuerdo a lo que él aprendió en Hechos 10, cuando tuvo esa visión de los animales inmundos, Dios le dijo, estos animales inmundos significan los gentiles, los que yo les he limpiado ya. Jesús con su muerte los limpió a todo gentil de los pecados. Ahora es asunto de cada gentil que por la fe acepte que sus pecados han sido remitidos. Pero Jesús ahí le dijo a Pedro, yo he limpiado a todos, así es que no los compares con los animales inmundos. Bueno, y entonces el versículo 14 al 18, el pecado de Pedro fue volver a la ley, tratar de volver a la ley, esto es, seguir las leyes de la inmundicia, que Jesús censuró tanto, pero Pedro quiso volver, porque el evangelio que se predicaba desde Jacobo, y Juan también estaba ahí, era el evangelio de esa mezcla de la ley con la fe en Jesús el Mesías. No el evangelio de Pablo, que es un evangelio mucho más profundo, que describe la función de la ley y explica que Jesús al morir en la cruz nos mató a la ley. Esto dice en Romanos 7, con todo el capítulo habla de eso. Vamos al 14 y 18. Dice, Pablo sigue diciendo respecto de Pedro, vi que no se
no se conducía de acuerdo a la verdad del Evangelio. Ahora miren ustedes, realmente esta idea de los apóstoles de Jerusalén, de que había dos versiones del Evangelio, era verdad. Porque si era verdad, Pablo no tenía ningún derecho ni autoridad de censurarle a Pedro, ni decir que está haciendo mal, porque estaba guardando la ley que Moisés les dio a los judíos, esta es la ley de la inmundicia. Pero Pablo les reprendió fuertemente y Pedro nunca respondió, porque sabía que no era la versión tal que ellos tenían en Jerusalén, no era la correcta. Él se dio cuenta, y en la epístola de él poquito a poco uno se da cuenta que cómo fue comprendiendo lo que Pablo enseñaba, que había un solo evangelio, el de Pablo. La versión de los apóstoles fue una versión de una inspiración para el momento, porque el evangelio ha sido objeto de una inspiración progresiva que culminó con Pablo. Esto es lo que estamos nosotros estudiando, el evangelio de Pablo. Y entonces él le sigue diciendo en el versículo 14, y le dije a Pedro, Pablo dice, y le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judíos, sigues las costumbres de los gentiles y no de los judíos, ¿por qué presionas a los gentiles que sigan las costumbres de los judíos? Si tú practicas lo de los gentiles, ¿por qué presionas y empujas a que los gentiles practiquen las costumbres de los judíos? Esto es, esto de los animales impuros, puros e impuros, etc. Cosas que son de la ley de Moisés, no son del evangelio de Pablo. ¿Por qué presionas a los gentiles? Luego en el versículo 15 le dice Pedro, nosotros somos judíos naturales. Él era tan judío como Pedro, era tan judío como Pablo. Y no somos gentiles pecadores, porque es así como les calificaban en el antiguo pacto a los gentiles, a nosotros, pues. El 16, pero sepas esto, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley que él estaba tratando de guardarla. No es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesús el Mesías. Y nosotros, dice, o sea, Pedro y Pablo, hemos tenido fe en Jesús el Mesías para ser justificados de la fe del Mesías y no de las obras de la ley, que son la obediencia a la ley, porque lo que hiciste tú, Pedro, es carnal. Entonces aquí le está diciendo primeramente, primeramente una aclaración. No es que haya varias leyes, como suelen decir. La ley de Moisés empieza, digamos, con Éxodo, en Éxodo 20, y de ahí se va por varias páginas. Esa es la ley de Moisés. No es una ley dividida. La ley de Moisés tiene 613 mandamientos. Los 10 mandamientos que son parte de esta ley de Moisés son 10 mandamientos, pero son parte de estos 613 mandamientos y otras ordenanzas y cosas que tiene. Y no es que se puede dividir. Si ustedes quieren saber que se puede dividir, vayan a la epístola de Santiago y verán que no se puede dividir la ley, como ahora dividen las religiones para poder justificar sus enseñanzas. Pero la ley de Dios no hay cómo dividir. La ley de Dios muestra el pecado. Los 10 mandamientos son la clave, la fuerza, pero el resto de la ley, que son expresiones de los 10 mandamientos, van detallando cuán extenso puede ser esta unión al pecado del ser humano. Y entonces Pedro recibe como parte de la amonestación un sacudida fuerte y se le repite que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Por eso nosotros hemos tenido fe, dice, en la fe de Jesús, para ser justificados y no por la ley. Porque buscar ser justificados por la ley, dice Pablo, al fin del versículo 16, es totalmente carnal. El versículo 17. Aquí el 16 le dio una explicación del Evangelio, rápida, cortísima, muy clara.
No es por la ley que él estaba, como en Jerusalén enseñan, sino solamente por la fe de Jesús. No es por la fe nuestra que somos justificados. Digamos, como reconociendo el personaje histórico Jesús, como hacían ellos, pues no, incluyendo su muerte y su resurrección. Esto es lo que hacían ellos. Pablo no se refiere a eso, se refiere a cómo fue la fe de Jesús. Esto es el significado de la muerte de Jesús. Ahí se entiende cómo fue la fe de Jesús, el significado de la muerte de Jesús. Ahí se entiende, repito, la remisión de pecados, la muerte a la ley, se entiende que Jesús muere para, como les expliqué la última vez, para abrir la herencia, para que la herencia que fue hecha, antes que muera por supuesto, cuando estaba en vida, Dios el Padre hizo una herencia para los seres humanos. Esta herencia era la vida, la muerte de Jesús. Para que esa herencia pueda ser repartida entre los herederos, Jesús tenía que morir. Entonces todas estas explicaciones de la razón por la cual Jesús muere, solamente es posible en el Evangelio de Pablo, no en el Evangelio de los judíos. En el Evangelio de los judíos, repito, solamente reconocía a Jesús, el personaje histórico, que existió en historia, quiero decir. El 17. Pero si buscando ser justificados en el Mesías, somos hallados pecadores, entonces el Mesías es siervo del pecado, de ninguna manera. ¿Qué quiere decir este versículo? Que cuando estamos, digamos, en el proceso de entender y recordar y aceptar la fe del Mesías. La fe del Mesías es, repito, la historia de Jesús, resultado de las instrucciones que le dio Dios del Padre y que él las siguió fielmente. La fe del Mesías. Las instrucciones de Dios del Padre que le dio a Jesús y que él las cumplió perfectamente. Es la fe del Mesías. El Padre le indicó que debían cargar los pecados de la humanidad. Jesús aceptó. Esa es la fe del Mesías. Y así fue crucificado para poder lavarnos en su sangre de nuestros pecados. Él murió para terminar, acabar con el pecado. El pecado se acabó en Jesús. Por eso es que nosotros, los que seguimos la historia de Jesús en la mente, aceptamos su historia, para nosotros nuestros pecados fueron remitidos en Jesús. Por eso es que podemos tener comunión con Dios. Esto es recibir el Espíritu de Dios para que nos guíe, nos oriente en la vida y sobre todo para que haga efectivo el amor de Dios a cada uno de nosotros, pecadores, pero creyentes, ¿no es cierto? Así es que dice, buscamos ser justificados en el Mesías, somos hallados pecadores. Cuando les decía que a pesar de que uno pueda haber hecho actos de fe, digamos, creer en la vida del Mesías, en su muerte especialmente, sin embargo las tentaciones atacan muy continuamente. Y entonces lo que uno se ve es que por un lado tiene fe en Jesús el Mesías y por otro lado tiene una cantidad de tentaciones. Solamente hay que recordar que estas tentaciones son como los frutos, productos de esa semilla del mal, digamos así, que fue sembrada cuando Adán cayó. Esta semilla del mal que todo el mundo hereda, de ahí salen las tentaciones. Entonces, los creyentes tienen dos tipos de pensamientos, vamos a decir. Unos creados por el Espíritu Santo respecto a la historia de Jesús, especialmente en la cruz, y los otros son producto de Satanás, las tentaciones, con toda maldad, con el objeto de que al ser tentados intentemos pedir ayuda o hacer esfuerzos para no romper la ley. Para eso es, para que intentemos no romper la ley. Nosotros, y el Espíritu Santo nos guía y nos va a guiar siempre, es a que en vez de buscar no romper la ley, nos remitamos a la fe de Jesús, al hecho que Jesús cargó ya nuestros pecados absolutamente y los destruyó porque murió. Ahí se acaba. Hasta que venga la otra tentación y haya otro acto de fe. Entonces lo que quiere decir el 17. El Mesías no es siervo del pecado, sino Satanás, para poder recobrar el poder que tiene en nosotros mediante las tentaciones, quiere hacer que echemos nosotros mano de la ley para defendernos de la tentación. Pero cuidado, solo con la fe se defiende la tentación.
El versículo 18 le dice Pablo a Pedro, porque si yo destruyo algo y nuevamente vuelvo a construir lo que destruí, resulta que soy un transgresor. Lo que está diciendo es, si nosotros por la fe destruimos la ley, los que han estudiado Romanos y Hebreos se darán cuenta qué es lo que significa esto, que realmente la fe va destruyendo la ley, porque la ley, según Romanos 7, es el instrumento, el poder del pecado. Es el poder de Satanás a través de la ley para mantenernos esclavos al pecado. Por esto Pablo dice, lo que yo destruí, esto es la ley. Nuevamente, al querer guardar la ley, estoy construyendo lo que ya destruí. Lo que voy a quedar es como transgresor. Porque si vuelvo a echar mano de la ley, lo que voy es a quedar otra vez esclavo del pecado. Entonces, Pedro está recibiendo esta gran amonestación de Pablo. Y Pedro no tuvo una sola palabra para refutar, porque él sabía que realmente Pablo estaba en lo correcto. Y esto pueden leer que él acepta Pedro esto en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, creo que está en el versículo 16 por ahí. Busquen al fin del capítulo 3, ahí está. Ahora el versículo 19. Así es que dice Pablo, le dice a Pedro, le está contando su experiencia, yo por medio de la ley morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Miren la contradicción. Vivir para Dios es opuesto a vivir en la ley. Pablo dice que tuvo que morir a la ley para poder vivir para Dios. Y el instrumento que él tuvo para morir a la ley fue la misma ley. Si ustedes quieren entender el significado de esto, está en Romanos 7. La ley está comparada en Romanos 7 como la ley del matrimonio. La ley de los 10 mandamientos es como una ley del matrimonio de cualquier país, que esa ley es la que declara unidos a un hombre y a una mujer en matrimonio. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hombre muere. Si es que cuando muere el hombre, la ley lo declara libre de esa ley. Perdón, la ley lo declara libre de ese hombre, que en la vida espiritual es el pecado. Y entonces, una vez libre de la ley, de los 10 mandamientos que le une al pecado, entonces puede unirse a Jesús. Está en el versículo 4 de Romanos 7, para que el nuevo esposo espiritual sea Jesús y que el creyente pueda dar frutos para Dios. O sea, aquí la ley de los 10 mandamientos es el instrumento que sirve para uno morir a la ley. Es lo que, si ustedes leen con más detenimiento Romanos 7, van a entender lo que yo estoy tratando de explicarles. Pero en el punto, repito, la ley, vivir para la ley y vivir para Dios son opuestos. Esto dice el versículo 19. Son opuestos. Para vivir para Dios hay que morir a la ley. Porque la ley es el instrumento del pecado. Mediante la ley, el pecado esclaviza al ser humano. El versículo 20. Una vez que está viviendo para Dios, porque ha muerto a la ley, Pablo lo está diciendo a Pedro, yo he sido crucificado con el Mesías. Para morir a la ley, él fue crucificado con el Mesías, de tal forma que ya no soy yo el que vive, porque en mí vive el Mesías. Y lo que ahora vivo como ser humano, vivo en la fe, no en mi fe, dice, en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo. No olviden, la fe del Hijo de Dios es diferente a nuestra fe, porque la fe del Hijo de Dios explica que Dios del Padre le instruyó lo que tiene que hacer, y él escuchó esas instrucciones y las hizo de acuerdo a sus instrucciones. Es la fe del Hijo de Dios. En otras partes, su historia, que yo siempre les digo, retener en la mente la historia de Jesús, es la fe. Así estamos unidos a la fe que nos justifica. Muy bien, este Mesías, con quien estoy crucificado, le dice Pablo a Pedro, es el que me amó y el que se entregó a sí mismo por mí. Yo no pongo a un lado, dice Pablo a Pedro, la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, el Mesías murió en vano. Pablo le amonesta a Pedro
le dice que él está poniendo a un lado la gracia de Dios, del amor de Dios, porque está creyendo que la justicia es por medio de la ley. Por eso está queriendo aparentar que guarda la ley ante esos judaizantes que mandó Jacobo. La muerte de Jesús, repito, contradice el esfuerzo que el hombre quiera hacer para obedecer la ley. Porque la muerte de Jesús fue una muerte por obediencia. Nosotros sí somos salvos por la obediencia, pero no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Jesús a las órdenes del Padre. Gracias por escucharnos. Esperamos que la próxima semana nos acompañen y que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Gracias.